Libro de Job, capítulo 5, versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy queremos hablar sobre el sufrimiento. ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Por qué sufre la creación? Hace unas semanas atrás hemos hablado sobre llorar con los que lloran, reír con los que ríen, ¿verdad? Pablo explica las responsabilidades de los creyentes de presentar sus cuerpos a Dios siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Una forma específica en que expresamos la transformación de una mente renovada es llorando con los que lloran. Dios es grande en misericordia y tiene la intención de que vivamos vidas que reflejen esa misericordia. Los creyentes deben caminar con humildad, sin tener un concepto más alto de nosotros mismos de lo que deberíamos. En parte porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos parte los unos de los otros. Somos una familia. Pablo explica cómo debemos expresar su gracia cuidadosa y fielmente los unos a los otros, usando las herramientas que Dios ha provisto. Hay algunas formas en que podemos expresar la gracia de manera única. Podemos tener ciertos dones, habilidades o herramientas que otra persona podría no tener, pero luego hay formas en las que se espera que todos expresemos su gracia a los demás. Y Pablo lo analiza en la carta de Romanos capítulo 12, versículo 9. Seamos de un mismo sentir. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pablo agrega una instrucción de que seamos del mismo sentir unos con otros. Si un hermano o una hermana se regocija por algo maravilloso que ha sucedido, debemos compartir ese gozo. Somos miembros del mismo cuerpo, somos familia y debemos alegrarnos de lo que le trae alegría a nuestros hermanos y hermanas. Esa es quizás la parte positiva. Gozaos con los que se gozan. La negativa podría ser llorad con los que lloran. Es algo que a veces necesitamos al compartir las cargas de los demás. Siempre hay momentos de tristeza o desamor. Hay momentos de dolor y cuando otros están pasando por esos momentos difíciles, podemos acercarnos a ellos y compartir esa carga con ellos. Pablo explica que cuando muere un ser querido que está en Cristo, él o ella un día resucitará y estaremos juntos con el Señor. Aún así hay pena. Y cuando un hermano o una hermana se encuentra con el dolor, no debemos decirle que supere el dolor o incluso recordarle al afligido que siempre debe regocijarse. Por el contrario, Pablo nos ayuda a entender que debemos ser devotos unos de otros con amor fraternal. Pablo nos dice, llorad con los que lloran. Y aquí viene la pregunta. ¿Lloramos con los que lloran? Si un hermano o una hermana está llorando, es porque está pasando por un tiempo de sufrimiento. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Esta es una de las preguntas que millones de personas se hacen en el mundo. Si Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, ¿por qué permite el sufrimiento? No comprenden que Dios en su misericordia, en su gracia, en su bondad y en su amor para con nosotros, permite el sufrimiento en nuestra vida porque tiene propósitos buenos para nosotros. Tenemos que reconocer que una de las mayores causas de desesperanza para toda persona es no encontrar sentido al sufrimiento. Y esto fue la conclusión a la que llegó el médico, neurólogo y psiquiatra judío Viktor Frankl, el cual primeramente perdió a toda su familia en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y luego tuvo que enfrentar 3 años de sufrimiento extremo en diferentes campos de concentración. Él pudo sobrevivir y mantener la esperanza aún en las condiciones más difíciles de su vida porque logró encontrar un sentido
y un propósito a su sufrimiento, y después de ser liberado, al final de la guerra, logró definir a la desesperanza por medio de una fórmula o una ecuación. D es igual a S menos P. Desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. Tomando esa definición de desesperanza podemos comprender la importancia de la promesa que Dios nos hace en la carta de Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Esta promesa nos recuerda que nuestro sufrimiento no es en vano, que nuestro sufrimiento, aunque quizás nos cueste comprenderlo, tiene propósitos de parte de Dios para nuestra vida y debemos aferrarnos con fe a esa promesa. El sufrimiento en nuestra vida puede tener muchas causas: enfermedades, escasez, soledad, muerte. Pero cualquiera que sea la causa, tenemos que confiar que Dios tiene un propósito bueno en ese sufrimiento. En la palabra de Dios vemos cuáles son esos propósitos que Dios tiene en los momentos de sufrimiento de nuestra vida. Y cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú la estudias, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, te das cuenta que Dios es soberano. Te das cuenta que nuestro sufrimiento no es un sufrimiento sin sentido. Es un sufrimiento que tiene propósito. El primer propósito del sufrimiento es que prueba nuestra fe. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro es sometido a prueba para comprobar su pureza, para comprobar si es oro verdadero. Hoy en día la pureza y la autenticidad del oro se prueban con químicos y otras pruebas físicas, pero en los tiempos bíblicos el oro se probaba con fuego. De la misma forma, el Señor permite los sufrimientos en nuestra vida para probar nuestra fe, para que nosotros mismos podamos hacer un autoanálisis, para que nosotros mismos nos podamos examinar sobre en quién hemos confiado y si verdaderamente nuestra confianza está puesta en Dios. Este es el primer propósito del sufrimiento: prueba nuestra fe. El segundo propósito es que el sufrimiento nos enseña a ser pacientes. Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tenemos que reconocer que hay situaciones en nuestra vida que no tenemos forma de cambiar. No se pueden cambiar. Lo único que podemos hacer tú y yo es esperar en Dios. En los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, en los momentos de angustia, a todos nos cuesta mucho esperar en Dios. Queremos tomar el control y tratar de arreglar las cosas a nuestra manera. Queremos todo a nuestro tiempo, pero el Señor nos enseña que no es en nuestro tiempo, sino en el suyo. En los tiempos de prueba aprendemos a ser pacientes y a dejar todo en las manos de Dios. Eso significa confiar, eso significa tener paciencia. La paciencia nos ayuda a recibir la respuesta de Dios. Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán. El propósito del sufrimiento es que nos enseña a ser pacientes. Y por último, el propósito también del sufrimiento es que nos permite experimentar la fuerza de Dios en nosotros y también su consuelo. Segunda carta de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
La fortaleza y el poder de Dios está disponible para nosotros todos los días, pero es en los momentos de sufrimiento, de angustia, de dolor, en los cuales podemos verdaderamente experimentar su poder y su fortaleza en nuestra vida. Muchas veces el Señor tiene que hacernos reconocer que somos débiles, que no tenemos la capacidad de enfrentarnos a las dificultades en nuestra propia fuerza para que acudamos a Él por auxilio. Nosotros somos vasos de barro, pero tenemos el tesoro de la presencia de Dios en nuestra vida. Y muchas veces Dios tiene que permitir que seamos quebrantados, como se quiebra un vaso de barro, para que su poder fluya en nosotros, para que su poder se manifieste, para que se manifieste su gloria en nuestra vida. La segunda carta de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». Los brazos amorosos de Dios siempre están abiertos para nosotros, para consolarnos, para animarnos. Cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que ya no podemos, tenemos al Señor. Y Él nos trae su consuelo, y Él nos fortalece con su poder, con su misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera podemos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si te has hecho esta pregunta, ¿por qué permite Dios que suframos? La respuesta es porque el sufrimiento prueba nuestra fe. El sufrimiento nos enseña a ser pacientes. Y el sufrimiento nos permite experimentar la fuerza de Dios en nosotros y su consuelo.